All right, welcome everybody. Bienvenidos todos. Today we are going to look at some strategies to do with helping our students write a little bit better in our classrooms. Hoy vamos a trabajar con estrategias para ayudar al proceso de escritura en nuestros salones de clase. So our agenda, we'll be here for probably about an hour, a little less. Estaremos aquí aproximadamente una hora, quizás un poco menos. But our agenda consists of welcoming everybody, so welcome. Dándole la bienvenida a todos, así que bueno, bienvenidos. And then we really get into the meat of everything. Y ahorita vamos a ir al centro de lo que queremos hacer. We're just going to have a casual conversation of what and why do we write. Entonces vamos a tener una conversación sobre cómo y por qué escribimos. And then as a classroom teacher, what are your expectations of being a writing teacher, but what are your expectations of from your students? Entonces, como una profesora de escritura, ¿cuáles son las cosas que ustedes esperan de sus estudiantes? In order for our students to produce a good writing product, we have to understand the importance of pre-writing. So why is pre-writing important? Para que nuestros estudiantes produzcan material bueno, tenemos que entender primero la importancia de la preescritura. And then the fun part, we're going to find out some ways to really use this stuff in our classroom. So we're going to look at some different strategies with how to write effectively. Y lo último que vamos a hacer es, que es la parte divertida, es tener algunas estrategias para escribir en el salón de clase. All right, so each group, you have a piece of chart paper. Do you see the chart paper? Cada uno de ustedes tiene un pedazo de papel bond de cartulina blanca en el centro de su mesa. Do you have markers? Tienen marcadores. All right, so one person out of the group, the person that's sitting closest to me, raise your hand. Las personas que están más cerca hacia nosotras levanten la mano. I need you to draw a one straight line right through the middle of that paper because we have two questions. Necesito que hagan una línea recta en el medio de el papel porque tenemos dos preguntas. Como quieran, horizontal o de manera vertical. All right, I'm seeing some good lines. Ok, tenemos buenas líneas, entonces. In your groups, I want you to talk about these two questions. I want you to talk about what do we write? So informally, formally, brainstorm things we write. Ok, entonces en grupos quiero que comiencen con la primera pregunta. ¿Qué escribimos? ¿Cómo son las cosas que escribimos? ¿Escribimos de manera formal, de manera informal? ¿Cómo escribimos? And then I want you to think about, why do we write? So in a group, talk about, what's the purpose? Why do we even write? Y la segunda pregunta es, ¿por qué escribimos en el salón de clase? ¿Por qué asignamos ejercicios de escritura en nuestros salones de clase? So in your group, go ahead, start having your conversations. Let's brainstorm those ideas and let's put it on the paper. Question. ¿Necesitamos escribir en español en el papel? Sí, en español. Spanish, yes. Vamos a escribir en español en el papel por qué escribimos y qué, cuáles son los tópicos que utilizamos, formales, informales. How many minutes for this? Let's take about 4 minutes. Ok, para este ejercicio entonces van a requerir 4 minutos para el ejercicio. We'll do a check-in. How about that? In 4 minutes. Yeah. Ok, hacemos un primer reconocimiento en 4 minutos. Take about 1 more minute. Chicos, un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Ah, la pieza central. No, en español. Oh, la pieza central. La pieza fundamental. El que apunta. ¿Cómo se dice? El so what en inglés. Como email. El por qué.
apunta al cómo que lleva por mensajes personales. el por qué apunta al cómo. Finish the statement you're on, please. Ok, terminen lo último que estén escribiendo. We're going to have one person from each group. You're going to stand, can put it up on the board for us, and you're going to just go through and read the comments that your table was able to come up with. If you said the same thing, that person that's close to me, just put a check beside it. So when you stand to present your chart, you won't be repetitive to echo what they've already said. Ok, entonces, cada uno de ustedes, los voluntarios, van a pegar el papel que tienen en su mesa en la pizarra y van a leer cuáles fueron las respuestas. Si alguno de ustedes tienen respuestas iguales, pongan una palomita, un check mark al lado para no leerla, para no ser repetitivos. ¿Sí? Ok, pueden comenzar. ¿Quién quiere? Grupo 1. Group 1, who's going to read it to us? Nosotros dijimos que escribimos nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras experiencias, nuestros poemas, historias, artículos, noticias, blogs, mensajes de texto y correos electrónicos y también instrucciones. ¿Y por qué escribimos? Nosotros escribimos para expresar nuestros pensamientos, para compartir nuestras experiencias, compartir información, comunicar nuestras ideas, para advertir algo o ayudar a la gente y para llamar atención a algo. Oh, very good. Muy bien. Grupo 2. Did anybody else repetitive? Sí. ¿Alguien tuvo repeticiones? Sí. Okay. Next group, please. Próximo grupo. Nosotros decimos que escribimos es análisis de literatura, historias y poemas, cuentos cortos, artículos de noticias y anuncios. ¿Por qué escribimos? Para aprender muchos temas, practicar y sí, los repetitivos. Y algunos Y repetitivos. algunos repetitivos. Sí, cartas. Ok, las cartas son Bien. repetitivas. Sí. Muy bien. Very nice. Ok, grupo 3. Que escribimos libros, novelas, ensayos, textos, pensamientos, catarsis, análisis, historias cortas. It's upside down. Está al revés, vamos a voltearlo. ¿Por qué escribimos? ¿Y por qué escribimos? Sí, entendimos el corazón de papel, enseñar a los estudiantes sobre el mundo, comunicar las razones de su opinión y el por qué a punto, al cómo, al qué. Ok, Very, very good. muy bien. I think we're kind of all on the same page with what we write and how we write. Creo que todos estamos en la misma página de por qué escribimos y para qué escribimos. Now think back when you were in elementary school, middle school, and high school. Right now in undergrad, think about what your teachers expected you to do as a small child, maybe in pre-K, kindergarten, to where you are now. So as a teacher, I want you to start thinking about this as a good, effective teacher. What are your expectations of your students' writing? So if you're the teacher and you're standing up here and you pose the question, boys and girls, I would like you to write about XYZ. What do you expect for them to put down on that paper?
Ok, entonces, lo primero, el ejercicio tiene dos partes. La primera parte es pensar en ustedes como estudiantes, cuando estaban en kinder, cuando estaban en el colegio primario, cuando estaban en bachillerato, en secundaria, incluso en la universidad, qué era lo que los profesores querían de ustedes. Y ahora, con ese pensamiento, utilizarlo para ser un buen profesor y entonces entender qué quieren ustedes como profesores ahora de sus estudiantes. All right, each team has a pack of some Post-its at your table. Make sure everybody gets a Post-it, and you're going to write just one idea down on that Post-it, please. Cada grupo debe tener unos pequeños papeles, Post-its, pequeños papeles, y en esos pequeños papeles deben escribir. They're going to write as a teacher, what are your expectations for your students? What do you expect them to do? Deben escribir como profesores cuáles son sus expectativas para sus estudiantes en cuanto a la escritura. ¿En el pasado o ahora? Ahora como profesores, ¿cuáles son sus expectativas para sus estudiantes en cuanto a escritura? Gramática. Who's ready? Ok, ¿quién está listo? Comenzamos con el primer profesor. Talk to us. What did you say? En la clase de español, Dr. Álvarez le gusta y quiere ver nosotros usar uso correcto, las usas de imperfecto y pretérito. Ok. En correcto manera. Ok, el uso correcto del pretérito y el imperfecto en español. Sí. La gramática. Who's next? Okay. En general, sus ideas con gramática buena. Ok, buena gramática. Buena escritura, buena gramática. Sí. Y de una perspectiva de profesora, escribir con una thesis fuerte. Escribir con una buena argumentación. Escribir con una buena argumentación. Okay. Who's next? Somebody else. Yes, please. Mi expectativa es prestar la claridad en sus escrituras. Ser claro en la escritura. Ser claro en la escritura. English, por favor. Be clear in your writing. Sí, sí. Okay. One more? Escribir un cuento completo, como explicar dónde empieza a desarrollar los detalles y terminar con una conclusión. Ok, escribir un cuento completo, dónde comienza, cuál es el medio y cómo termina. So write a good story, where it begins, how's the middle, and how it ends with a good conclusion. You all are awesome. Are y'all going to be future teachers? No? Okay. Anyway. Yes, to all of these. Grammar. We want to make sure the grammar is correct. We want to make sure there's a beginning, middle, and end. We want to make sure the story is complete. Entonces queremos que haya buena gramática, como siempre. Luego queremos que haya buena argumentación y que haya un buen comienzo, un buen medio y un buen fin. I want you to read this while Dr. Alvarez reads it to us, please. El atardecer es la hora del día en nuestro cielo, se encuentra con los vientos solares del espacio extraterrestre.
Hay remolinos azules, rosa y púrpura que giran y se tornean como nubes de globos atrapados en una licuadora. El sol se mueve lentamente para ocultarse detrás de la línea del horizonte, mientras la luna corre para ocupar su lugar en la prominencia del cima del cielo nocturno. La gente se detiene hasta pararse en trance, olvidando por completo las cosas que aún se deben hacer. Hay una frescura, una calma cuando el sol se oculta. Now, if I would have asked you to close your eyes before Dr. Alvarez read that piece to us, could you have seen everything she just read to you? Si yo les hubiese pedido que cerraran los ojos antes de yo leer este texto, ustedes hubiesen podido ver, imaginar lo que el texto está diciendo. Would you have made a mental image of exactly what she was describing in that piece of writing? Hubieran hecho una imagen mental de lo que se está describiendo en esta escritura. Okay, talk to me. Give me one example out of that reading that allowed you to literally visualize exactly what she was saying. Denme un ejemplo en esta escritura que les permita o les hubiese permitido visualizar exactamente lo que está en la escritura. En la segunda frase dice, hay remolinos azules, rosa y púrpura, entonces los colores son muy vívidos. Ok, hay remolinos azules, rosa y púrpura y los colores nos ayudan a visualizar. Okay, next. La primera frase le da el tiempo del día. La primera frase da el tiempo del día, ya da nada más con el atardecer, visualizar. Sí. Sara. Hay verbos fuertes que ayudan a imaginar como la luna corre. Verbos fuertes que ayudan a imaginar, so strong verbs that help to imagine. Exactly. Wait, uno más. Cameron. A mí me gusta la frase, el sol se mueve lentamente para ocultarse detrás de la línea. Porque el sol es como una persona. Entonces, she's saying that she likes the line, the sun that moves slowly, because she thinks that the sun is almost like a person. Yeah, that persona. Very, very good. Muy bien. What we have to think about with our students, if we have a 7-year-old and we walk into a second grade classroom and we say, boys and girls, I want you to write about a sunset or a sunrise that you've ever seen. I want you to write about that today. Ok, si entramos en una clase de segundo grado, tenemos estudiantes de 7 años y entramos y les decimos, estudiantes, quiero que escriban sobre un atardecer que han visto o un amanecer que han visto. What we're going to find out is that 7-year-old is going to say, I saw the sunrise. Lo que vamos a descubrir es que un estudiante de 7 años va a escribir, yo vi el amanecer. It was yellow. Era amarillo. But do we want that voice to come through? Do we want the strong verbs to come through? Do we want those color words to come through? Queremos que esos verbos fuertes aparezcan. Queremos que aparezca la descripción de los colores. Do we want the description to be there? Queremos que la descripción esté allí. Yes, of course we do. Sí, claro que sí. But just telling a child, or even a middle schooler, or even a high schooler, or even a college student for that matter, hey, I want you to write about XYZ. They're going to give you XYZ. They're not going to give you the full picture if they haven't been taught how to give you the full picture. Entonces, si les decimos a nuestros estudiantes, no solamente de primaria, sino estudiantes de secundaria o incluso de la universidad, que queremos que escriban con verbos fuertes, con descripciones, no nos van a dar eso si no han sido previamente introducidos a darnos esas descripciones y esos verbos fuertes.
So in order to get a writing piece like this, granted, this is more of a middle school to high school writing piece. I understand that. It would be wonderful if we could get our elementary students to write like this, but they're probably not there yet. But in order to get a good writing piece like this, Entonces, sé que este ejemplo es más de escuela media, más de secundaria. Ojalá nuestros estudiantes de 7 a 10 años no pudieran dar un texto como este, todavía no están listos. Pero para que creamos o creemos algo parecido, tenemos que we have to focus on pre-writing. tenemos que enfocarnos en la preescritura. So why is pre-writing important? ¿Por qué es la preescritura importante? Number one, it helps our writers develop clear reasoning. Primero, ayuda a que nuestros escritores tengan un desarrollo claro. It also helps writers to find what's weak in their argument. Y también los ayuda a encontrar qué cosas hay en su argumento que son débiles. Or areas in their writing that's weak. O áreas en su escritura que son no muy buenas. Pre-writing helps increase efficiency by helping the writer map out, because we have to have a guide to what our finished product is going to be. Entonces, esta preescritura nos permite trazar un mapa de hacia dónde queremos que nuestros estudiantes vayan. It helps us plan, it helps us brainstorm what all needs to go in that writing piece prior to us starting to write. Nos permite planificar, nos permite organizar nuestros argumentos antes del proceso de la escritura. Earlier, someone said, hey, we want a well-organized piece. Do y'all remember that? Pre-writing helps us get to that organized piece. Antes uno de ustedes dijo que queríamos o que quieren una pieza de algún estudiante que esté bien organizada. La preescritura nos permite llegar a esa organización. So when we're going through that writing process, pre-writing is important for us because it helps us organize those thoughts, but for the purpose of who our audience is going to be. Y lo otro importante es que la preescritura nos permite organizar todos estos pensamientos, no solamente pensando en la escritura, sino pensando en a quién estamos escribiendo. You ready to go with the strategies? ¿Continuamos? ¿Sí? Sí. Okay. So the first thing we have to do as teachers, no matter what, is model. Lo primero que tenemos que hacer como profesores, no importa qué, es modelar, ejemplificar. Can I have a volunteer to help us write up here, please? Un voluntario que quiera escribir. Un voluntario. In Spanish. En español. ¿Estás lista? Put me on the spot. Gracias. De nada. Okay, so if we're going to model for our students what needs to take place, that means we literally have to get up in front of them, go through the process, and explain what has to take place. Entonces, si vamos a modelar, ejemplificar para nuestros estudiantes lo que va a suceder, tenemos que literalmente levantarnos, ir al pizarrón, escribir y explicar por qué. So we have a volunteer teacher, Tenemos una profesora voluntaria, and as a class, we're going to brainstorm attributes or characteristics of Mercer University. entonces como una clase vamos a modelar, ejemplificar pensando en atributos, cosas positivas de esta universidad, Mercer University. So if I want to model for my students how I'm going to write an informative text later, I first need to brainstorm. Entonces, si yo le voy a modelar a mis estudiantes cómo voy a escribir un texto de carácter informativo, tengo que primero hacer lo que llamamos brainstorm o mapa de ideas. And we know that brainstorming is part of pre-writing. Y sabemos que el mapa de ideas es parte de la preescritura. La preescritura. All right, attributes, characteristics of Mercer. Atributos de Mercer, de la Universidad de Mercer, atributos positivos. Mercer in the middle. Entonces, ahí
La universidad, que es el tema, la Universidad de Mercer va en el medio. Why is Mercer in the middle? ¿Por qué está Mercer en el medio? Es la locación, es el lugar Es- de la historia. Es el lugar de la historia, the place of the story, The topic. el tópico de la historia, más que el lugar, el tópico. Because this is an informative text. Porque este es un texto de información, informático. Okay, attribute, characteristic of Mercer University. Yes. Una variedad grande de cursos. Ok, una variedad grande de cursos, a variety of courses. Sí. ¿Quién más? A ver, Muchas organizaciones de estudiantes. ok, muchas organizaciones estudiantiles, a lot of student university, organizations, Yes. student organizations. Eliza? Clases pequeños. Ah, clases pequeñas, small classes, small class Sí. sizes. Tiana? Ah, Mercer on Mission, que es nuestro programa, la misión de Mercer. Sí. Una más. Charity? Estudiantes diversificados. Ah, estudiantes diversos. Diversos. Estudiantes diversos, a diverse student population. Very diverse. Ujú. Muy bien, gracias. Organizaciones. No, you were right. Acciones. Ujú. Muy bien. Gracias. Gracias. So with this brainstorming graphic organizer we have in front of us, what's good about this organizer is you can use it in pre-K with our 4-year-olds. Lo bueno de este mapa de ideas es que lo podemos utilizar incluso con nuestros estudiantes de preescolar. Even as a college professor, when I'm working with my colleagues and we're trying to brainstorm ideas for different projects or for different research projects we're doing, I will use one of these. O incluso con mis colegas como profesores pensando en maneras de hacer investigación sobre nuestro tema, incluso allí siempre vamos a utilizar un mapa de ideas. So obviously with our 4-year-olds, are we going to have words? Are we going to expect them to write words on our graphic organizer? Con nuestros estudiantes de 4 o 5 años vamos a pretender que escriban palabras en el mapa de ideas. So what is a 4-year-old going to write? Exactly. Ok, entonces los estudiantes de 4, 5 años, 6, ¿qué van a hacer? Van a dibujar en vez de escribir. So that was our first graphic organizer, but we're also going to go over a couple of other graphic organizers. Y este fue el primero de nuestros organizadores gráficos, el mapa de ideas, pero también vamos a ir hacia otros organizadores gráficos. So the next one is a sequencing graphic organizer. El próximo es un organizador gráfico en secuencia. The graphic organizer really helps the students put things in sequential order. What happened first? What happened second or next? Then what happened? Entonces, este organizador de secuencia permite que nuestros estudiantes puedan organizar de manera secuencial qué sucede primero, qué sucede luego, qué sucede después, qué sucede al final o por último. What I like about these two is not only do you have a place for the students to write, but you can do a couple of different things with what's on the left. Ok, lo que me gusta de este es que no solamente tienes espacio para que los estudiantes puedan escribir, sino que del lado izquierdo puedes hacer algunas otras modificaciones. So right here on the left, that our first, second, third graders, they can actually put the ordinal numbers first, second, third. Del lado izquierdo, por ejemplo, acá nuestros estudiantes de tercer grado, segundo grado pueden poner primero, segundo, tercero, cuarto, los números de la secuencia. For our lower level learners, it has the word for you there, but it also gives you space with no lines for what? The picture again.
Entonces, para nuestros estudiantes que son un poco más pequeños, de nuevo 4 o 5 años, tenemos el espacio, tenemos la palabra, pero también tenemos el espacio en blanco para que los estudiantes puedan dibujar. Gracias. What's nice about these graphic organizers is you don't need paper copies of these. Lo bueno de estos organizadores gráficos es que no necesitan copias de papel, no hay que gastar tanto papel. You can open your notebook. Lo pueden hacer en un cuaderno, en sus propios cuadernos. The students can open their notebook. Los estudiantes pueden abrir sus propios cuadernos y hacerlos allí. And they can draw this quickly. Y lo pueden dibujar ellos mismos en sus cuadernos de manera muy rápida. They can write these words quickly Pueden escribir estas palabras rápido en sus propios cuadernos, as their sentence starters or their pictures. como pues sus oraciones con las cuales comenzará cada secuencia, si son estudiantes avanzados, o si son más pequeños, poner el dibujo. So our next one, if we want our students to get involved in writing a narrative, like a story that happens at the beginning, middle, and end, there's a topic at the beginning, then you have your middle part, another middle part, another middle part, and then your ending. I love this graphic to Okay, use for that. para nuestros estudiantes ya de niveles avanzados, tenemos este gráfico que es muy bueno porque nos permite tener un comienzo, el tema, el tópico en general, un primer evento medio, un segundo evento medio, un tercer evento medio y luego el final. One of the reasons why I like this graphic is because most kids can relate to a hamburger. Y una de las cosas que me gusta de este gráfico es que muchos estudiantes se pueden relacionar con el hecho de que el gráfico parece una hamburguesa. Los panes, la lechuga, la carne. They understand that top bun is the start of that big juicy burger. Entienden que este comienzo es el pan, donde es el tope de la hamburguesa, el comienzo de la hamburguesa. What goes in the middle of that, that's the good part, Lo que right? va en el medio, eso es lo bueno, lo bueno. Es decir, los vegetales, la carne, el pollo. So you can have your lettuce, which is your first part. La lechuga, la ensalada. But most kids don't like lettuce, do they? A los estudiantes no les gusta mucho la So it can be lechuga, los cheese. vegetales. It can be cheese. Who doesn't Puede love ser cheese? queso también. You can have another piece of cheese Puedes tener otro pedazo de queso o tomate. if you don't like the tomato. Then you can have your bean burger or your veggie burger or your beef burger. Y luego puedes tener lo que sería ya la carne de la hamburguesa, ya sea de pollo, de carne. Then you have the final. You have that ending of Y the luego, story. y luego tienes el final de la hamburguesa, el final de la historia. So this is an important graphic organizer because it allows the students to actually see. Esto es un importante organizador gráfico porque les permite a los estudiantes ver, visualizar, See the parts. ver las partes de su ensayo, de su escritura. So the next thing I want to talk to you all about is we have in every single classroom, in every classroom across the world, you have different levels within that classroom. En cada clase, en cualquier nivel del mundo, vamos a tener niveles diferentes dentro de la propia clase, el propio salón. So if you have a class full of fifth graders, Si tienen una clase llena de estudiantes de quinto grado, you're going to have some below grade level students. vas a tener algunos que están inferiores al averaje, You're going to have some advanced level, gifted vas a students. tener algunos estudiantes que son muy avanzados, And then you're going to have students that are just, they're on grade level. They're right there in the middle. We love them. They're right there in the middle. y Okay? luego vas a tener tus estudiantes averajes, tus estudiantes que son los típicos en el medio, estudiantes de quinto grado. So how are we going to meet the needs of those varied learners? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a cada uno de esos estudiantes que están en niveles tan diferentes? So this is a way that we can do that. Esta es una manera para hacer eso. So the first you have starting off right. El primero es el arranque de la escritura, el comienzo de la escritura. So if you'll notice, I'm going to go back one. So if you'll notice, they all ask for the same
thing, the exact same thing, but it's developed a little bit differently. Ok, entonces cada uno de estos ejemplos pregunta exactamente por lo mismo, pero es la manera como están desarrollados, como están puestos en el papel, estructurados, que hace la diferencia. So with this first one, we just want them, just get your ideas down. Just get them down. En el primero es solamente escribe tus ideas y ya. This last one, there's an in-between, and then this last one right here, for those advanced learners, you already know where you're going. You know what your ideas are going to be. So let's go ahead and get them down there, and then we're going to transfer them to tell me more. Entonces, esta organizador de ideas del medio es un nivel intermedio, y luego este ya es para los estudiantes avanzados que saben lo que quieren, que saben cuáles son sus ideas, que las pueden organizar y que entonces aquí dan más detalles. So when we can, we need to differentiate. We need to change what we're presenting to our students because our students are all different within our classrooms. Entonces, cuando podemos, tenemos que tratar de diferenciar dentro de nuestra propia clase porque tenemos distintos niveles de estudiantes. So this next one we're going to take a look at. Esta próxima que vamos a ver, This is for reporting. esta es para reportar. And you can use this for so many different topics. Y se puede usar para tantos temas diferentes. So what if I read a story, just a kid's book, a story, a trade book, a mentor text to my students? ¿Qué tal si yo leí un libro, un cuento corto a nuestros estudiantes o a mis estudiantes? And I want them to tell me about the story. Y quiero que me cuenten sobre la historia, control de lectura. So with this graphic organizer, it can be used in a couple of different ways. Con este organizador gráfico se puede utilizar de varias maneras diferentes. I want to hear from you. Can it be used with our pre-K or kindergarten or first graders? And can it also be used with our high schoolers? Podría ser utilizado con nuestros estudiantes de maternal, pequeños, 5 o 6 años, nuestros estudiantes de nivel intermedio, nuestros estudiantes avanzados. Sí. Sí, sí se For our puede. pre-K, kindergarten, first graders, what are they probably going to put in these? The Dibujos. pictures. Para nuestros estudiantes más pequeños, probablemente que van a poner, nuestros estudiantes de primer grado, de maternal, que van a poner dibujos. Something I like with this also, with our middle schoolers and high schoolers, you can add to the questions. Para nuestros estudiantes de nivel intermedio y para nuestros estudiantes de secundaria, podemos agregar a las preguntas más detalles. So do you really need to go to the copy machine and copy this bad boy off every time you want to use it? Entonces, No. ¿necesitas ir a la fotocopiadora para fotocopiar cada vez que quieras utilizar esto? No. Can the students draw this in their notebooks for whatever subject? ¿Pueden nuestros estudiantes escribir o dibujar esto en sus cuadernos dependiendo del tema y la materia? See, Sí. this one is very similar to this one. You can ask your students to literally open up their notebooks and say, okay, I want you to write about this today. Let's brainstorm. Entonces es muy sencillo porque nuestros estudiantes pueden abrir sus cuadernos de clase y copiar esto, dibujar esto en sus cuadernos, comenzar a escribir, dibujar esto en sus cuadernos y comenzar a escribir. A lot of times our teachers will say, hey, I want to know what you did this summer. I want to know what you did on vacation. I want to know what you did on your trip. Muchas veces nosotros como profesores tratamos de preguntarles a nuestros estudiantes qué hicieron en las vacaciones, qué hicieron durante la semana libre, durante el fin de semana largo. This is a good graphic organizer for that brainstorming piece so they can not sequentially, but they can tell you exactly what they did. So who went with you? Where did you go? What did you do? So it gives specific questions as to what the student did that weekend. Y este es perfecto para ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas acerca de lo que hicieron el fin de semana, porque tiene preguntas claves como quiénes estaban, qué hicieron, cuándo lo hicieron, por qué lo hicieron. So a couple of other examples I want to share. Algunos otros ejemplos que quiero presentarles a ustedes hoy.
So these graphic organizers, one is if you want your students to create a story, a fiction text, or a personal narrative. Este es para que nuestros estudiantes tengan esa preescritura narrativa que puede ser inventar una historia, un cuento corto o hablar sobre ellos mismos y su vida. This one is for informational text. Y esta es para textos que son informativos. So again, these graphic organizers just allow you to provide a way for your students to brainstorm, get those ideas out there so that writing process, the flow of writing will be so much easier later. Entonces, estos organizadores de preescritura o organizadores de ideas son ideales para que nuestros estudiantes hagan ese proceso de preescritura que les va a permitir hacer ese flujo de ideas de manera mucho más efectivo. So the next one is writing an opinion piece. La próxima es para escribir una pieza o una escritura de opinión. So there's two different ones provided here. Hay dos aquí para una pieza de opinión. The reason there's two different ones because they're really for two different levels. La razón por la que hay dos es porque son dos niveles diferentes. Because with our lower level students, when I say lower level, I mean lower grade level, those students, it goes back to that picture. Or they write really, really big. I'm not sure if you all remember when you were in kindergarten and first grade, but you wrote really, really big. So that's an area, those are areas for those students. La razón por la que esta hoja de preescritura está organizada de la manera que está organizada es porque es para nuestros estudiantes de niveles más bajos. ¿Por qué? Porque tiene el espacio ya sea para hacer el dibujo o no sé si recuerdan cuando eran pequeños uno escribía de manera muy grande. And this is also a way you can differentiate, you can make it different for your students. Y aquí lo puedes diferenciar y puedes hacerlo, diversificarlo para los estudiantes. Maybe your students are ready to give you a reason and an example of that reason for their opinion, for making that opinion. A lo mejor algunos estudiantes solamente te pueden dar la razón para esa opinión, pero otros te pueden dar la razón y el ejemplo de por qué piensan de esta manera. We're going to start wrapping it up a little bit, but in your packet, you have a couple of other graphical organizers to assist you. En sus paquetes tienen otros organizadores de ideas y organizadores gráficos de ideas que los pueden ayudar en sus salones de clase. You have a graphic organizer to go over if you want the students to research something about animals. Tienen organizadores de ideas por si acaso los estudiantes quieren hacer una investigación sobre los animales or planets. o planetas. But the reason I put those two in there for you as an example is because you can really make them to whatever you need to make them. Y la razón por la cual lo tienen ahí como ejemplos es para que observen que los pueden convertir en lo que ustedes quieran convertirlos. Se adaptan a lo que ustedes necesiten. So whether you're doing a unit on plants and trees, botany, then you can create these graphic organizers to work for you in whatever topic you're going over with those students. Entonces, ya sea que están haciendo una lección en la naturaleza, en botánica, las plantas, estos organizadores de ideas gráficos pueden ser modificados para que sean ideales para sus salones de clase. So that is wrapping everything up. What I do want to tell you all, as you all start moving with your moving in the classroom with your students, and you need extra help, or if you have questions, please don't hesitate to contact us. We will be right there, and we will try to explain or give further examples or an additional model if we can. So keep in touch, and if you need us, don't hesitate to get in touch with us. Ok, ya para cerrar, muchísimas gracias por su atención. Siempre que tengan preguntas, por favor sepan que estamos disponibles para ayudarlos, ya sea escribiéndole a la doctora Michelle o escribiéndome a mí, la doctora Álvarez. Siempre vamos a poder responder sus preguntas, ayudarlos y esperemos poder crear incluso otro modelo como este. Muchas gracias. Thank you. Gracias.